Bueno, un cordial saludo. En este video vamos a hablar del tema de búsqueda en arreglos y vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, los vamos a construir usando BlueJ porque va a ser muy conveniente hacerle debugging a los programas y ver qué está ocurriendo allí al interior. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a hablar de búsqueda en arreglos. Los ejemplos los vamos a ver con un arreglo de números enteros, aunque se podría hacer también con bien sea arreglos de otros tipos de datos o con caracteres dentro de un string, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Primero vamos a hablar de un patrón. Un patrón es como ¿cómo llamarlo? Como una solución típica para un conjunto de problemas que ocurre con frecuencia. Realmente patrones en software son un tema muy importante y son cosas más elaboradas que estas, pero podríamos decir que vamos a hablar de un patrón de búsqueda completa cuando tenemos que recorrer todo el arreglo para encontrar para resolver el problema. Otro patrón de búsqueda parcial cuando no es necesario recorrer en todos los casos todo el arreglo. Em, Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de ordenamiento en qué consiste el concepto y luego vamos a ver un ejemplo de un algoritmo que se llama Selection Sort. No es el peor, tampoco es el mejor, pero es bastante decente. Y vamos a hablar al final de cómo hacer búsquedas más eficientes. En este caso vamos a hablar de un algoritmo que se llama Binary Search o búsqueda binaria, que funciona muy bien cuando el arreglo que recibimos está ordenado. Ya vamos a entender por qué. Bueno, vamos a hablar entonces de búsqueda completa. El ejemplo que vamos a ver es buscar el menor elemento dentro de un arreglo. Esto, pues ya sabemos realmente cómo resolverlo. Ya lo hemos hecho varias veces, pero pues vamos a darle un repasito en este contexto. Bueno, entonces, supongamos que nos dicen que busquemos el menor elemento entre un número de arreglos. Supongamos que nos dan una mezcla de números positivos y negativos. Entonces, supongamos que nos dicen eh, entre el número 1, menos 1, el 2, el 5, el menos 4 y el 3, por ejemplo. Entonces, si nos dicen que busquemos el menor elemento, ¿cierto? El menor. El menor elemento en este caso es menos 4. Ahora, ¿por qué es un patrón de búsqueda completa? Porque realmente tenemos que recorrer absolutamente todo el arreglo hasta el final para tener la garantía de que si estamos encontrando el menor elemento, porque si el menor elemento estuviera aquí en la última posición y paráramos cuando estamos en la tercera o cuarta posición, pues existe la posibilidad de que no devolvamos la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, digamos, si estuviéramos buscando un error que ocurre con mucha frecuencia es el siguiente. Supongamos que nos dicen que busquemos el mayor, ¿cierto? Y vamos a ir recorriendo cada elemento del arreglo preguntando si es el mayor que habíamos encontrado hasta ese momento. Entonces, un error muy común es que si estamos buscando el mayor, decimos, bueno, voy a inicialmente a decir que el mayor es 0. Y si voy comparando, si voy encontrando un número mayor, pues ese la llamaré el mayor y así sucesivamente. Pero resulta que si estamos buscando el mayor y nos dan una serie de números en el arreglo que todos son menores que 0, por ejemplo, menos 2, menos 4 y menos 7, resulta que el mayor en este elemento, en este arreglo es este, pero si inicializamos esa variable contra la cual vamos a comparar en 0, pues diremos al final que el mayor es 0 y es una respuesta falsa. Entonces, para evitar este problema,
Voy a borrar esto de acá. Para evitar ese problema, es una buena idea analizar, bien sea el mayor elemento o el menor elemento como el primer elemento del arreglo. En este caso, tomaríamos este que es -1 e ir comparando todos los demás contra ese que llamamos el menor. Entonces voy a borrar acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recorremos todos los elementos del arreglo, tendremos una variable y, por ejemplo, que nos va a servir de subíndice y con esa variable i vamos a estar visitando cada elemento. Recordemos que es la posición 0, 1, 2, 3 y 4, pasamos a la posición 0 y llegaremos hasta la posición length del arreglo -1. Y en cada caso que estaremos haciendo, comparando, o estamos buscando el menor, si el elemento que estamos visitando es menor que el que hasta ese momento teníamos como menor. El código pues es bastante sencillo. Digo, es bastante sencillo. Vamos a hacer una nueva clase acá, vamos a llamarla búsquedas o búsqueda. Y vamos entonces a escribir el código para ese método que nos va a encontrar el menor elemento de un arreglo. Hagámoslo estático para que no tengamos que hacer instancias. Y vamos a retornar el valor del menor elemento o mejor la posición. Eh, sí, vamos a retornar la posición del menor elemento. Mm, bueno, sí, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a retornar un entero que nos va a ir la posición donde está el menor elemento. Vamos a llamarlo buscar menor. Entonces vamos a recibir un arreglo de enteros y vamos a llamarlo, ah, vamos a llamarlo nums. Entonces recuerden que lo primero que hacemos es que decimos, vamos a tener una variable que vamos a llamarla menor y vamos a inicializarlo en el elemento 0 del arreglo. Entonces, pongo aquí un comentario. Primero que todo, chequemos una condición de frontera, por así llamarlo, y es que si la longitud de nums es 0, o sea que no tiene ningún elemento, ahí retornaremos -1. If nums.length es igual a 0, entonces retornamos -1. Muy bien. De lo contrario, sabemos que por lo menos tenemos un elemento. Entonces, digamos que el menor va a ser nums en la posición sub 0 y posición del menor va a ser igual entonces a 0. Entonces ya hacemos el ciclo for. Comenzando en la i, desde la posición 1, porque la posición 0 la visitamos con estas dos instrucciones, por así decirlo. Pues arrancamos en 1, mientras que i sea menor en nums.length, sumamos 1 a la i. Y aquí entonces preguntamos, sí,
el elemento nums en esa posición y es menor que el menor que teníamos hasta ese momento, les decimos que el menor ya va a ser nums en la posición y adicionalmente vemos que la posición del menor va a ser igual a i, que es la posición que estamos visitando. Y cuando terminamos, entonces retornamos la posición del menor elemento. Bueno, compilamos, está bien. Vamos a probarlo. Le llamemos el menor y vamos a pasarle los elementos que teníamos aquí en la diapositiva. Que son entonces -1, 2, 5, 4 y 3. Esto retorna posición 3 y está bien porque el -4, que es el menor elemento, está en la posición 0, 1, 2 y 3. Bueno, entonces este sería un ejemplo de hacer una búsqueda completa dentro de un arreglo, ¿cierto? O también podríamos decir que vamos a buscar si un elemento está dentro de un arreglo, ¿cierto? Ustedes podrían parar en este momento el video y modificar el código para retornar. eh, bueno, perdón, ese es el ejemplo que vamos a hacer a continuación. El ejemplo que vamos a hacer a continuación es una búsqueda parcial. Y el ejemplo que vamos a utilizar es buscar si un elemento, un número, está dentro de un arreglo o no. Vamos a hacer un dibujo para entender bien de qué se trata. Pongamos que nos dan los elementos. Voy a cambiar aquí de herramienta. Y nos dan los siguientes, un arreglo con los siguientes elementos. Nos dan el 3, el 12, el 4 y el 7. Y nos preguntan que retornemos la posición, si es que está allí, del elemento 7, digamos. Bueno, más bien del 12. Del 12. Si nos dicen el 12, entonces nosotros ¿qué haremos? Diremos que está en la posición 1. ¿Por qué? Porque recordemos de nuevo que esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Fíjense que arrancamos entonces en esta posición, no es el que estamos buscando, pasamos al siguiente. Esta sí es la que estamos buscando. Entonces aquí de inmediato podemos parar y retornar, que de hecho sí lo encontramos y que está en la posición 1. Esta va a ser la salida del programa. Entonces fíjense que para resolver este problema de búsqueda parcial, no fue necesario recorrer en todos los casos todo el arreglo. ¿Cuándo necesitamos recorrer todo el arreglo? Cuando el elemento que estamos buscando no está en el arreglo. Pero si está, pues simplemente volvemos a esa posición y ya. Vamos a codificar esto. También va a ser bastante sencillo. Entonces vamos a llamarlo buscar elemento. Y también vamos a retornar la posición. Vamos a decir aquí, retornar a posición donde está un número. Si no se encuentra en el arreglo, retornar -1. Necesitamos dos cosas. Necesitamos el arreglo de enteros, llamarlo nums, y el número, vamos a llamarlo, aquí me equivoqué, nums, y lo que estamos buscando vamos a llamarlo n.
Muy bien. Entonces vamos a hacer un for. em, vamos a vamos a empezar una eh, posición en -1. Vamos a ver por qué. Y hacemos el ciclo for. Entonces empezamos con una variable i desde 0, mientras que y sea menor que la longitud del arreglo. Le sumamos 1 a la i y hacemos una pregunta. Decimos, si el elemento que estamos buscando, que es la n, es igual a esa posición i que estamos visitando el arreglo, ahí que sabemos que acabamos de encontrar el elemento y vamos a retornar simplemente la posición i donde está el elemento. Si este ciclo termina, entonces retornaremos -1. Bueno, realmente entonces no lo necesitamos. Vamos a compilarlo, está bien, vamos a probarlo. Entonces, cuando buscamos el elemento, digamos que tenemos el arreglo, teníamos aquí en nuestro ejemplo, y los elementos son el 3, el 12, el 4 y el 7. Y vamos a decirle que nos busque y si está, nos retorne la posición donde está el número 12. Entonces nos dice que está en la posición 1, esto está bien, y vamos a probar nuestra condición de frontera, o sea, vamos a decirle que en un arreglo vacío nos busque el número 5, nos va a decir que no está, muy bien, y en el mismo, si le pasamos el mismo elemento, el mismo arreglo que teníamos antes, era este, y le decimos que nos busque, por ejemplo, el 7, nos va a decir que no está, o sea, ¿cómo nos dice eso? Dice que retorna -1, que sería una posición inválida dentro del arreglo. ¿Por qué no usamos la posición 0 para denotar que el elemento no está? Pues porque la posición 0 es válida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a algo mucho más interesante, que es un algoritmo de sort, o ordenamiento. Vamos a ver en qué consiste. En un algoritmo de ordenamiento, yo hago una cosita aquí. Lo que vamos a tener es que nos dan un arreglo cuyos elementos no están en orden. Por ejemplo, voy a cambiar un color acá. Vamos que nos dan los elementos 9, 3, 5, 1 y 7. Y nos dicen que ordenemos el arreglo. Entonces, de menor a mayor. Entonces, el primer elemento será el 1, después seguirá el 3, luego el 5, luego el 7 y de último el 9. Entonces, cuando nos dan este arreglo de entrada y aplicamos el algoritmo de ordenamiento o de sort en inglés, la salida debe ser este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un algoritmo que se llama, como les decía ahora, el selection sort. ¿Qué hace el selection sort? Vamos a ver. Recordemos que partimos de este arreglo que tiene, perdón, los elementos 9, 3, 5, 1 y 7. Lo primero que hace el selection sort es que va a poner en la primera posición del arreglo, o sea, acá, va a poner el menor elemento. Y lo va a intercambiar con lo que ve allí. El menor elemento de todo el arreglo es el 1. Se lo va a intercambiar con el 9
Luego de la primera pasada, se nos queda el 1 en la primera posición, el 3, el 5 no se modifican, el 9 nos queda aquí y el 7 nos queda acá. ¿Qué sabemos hasta ese momento? Que este pedacito del arreglo está ordenado. Entonces, hacemos otra pasada, pero ya no empezando en la posición 0, sino empezando a partir de la posición 1. O sea, desde 1 hasta acá, buscamos cuál es el menor, encontramos que el menor está acá, y en ese caso, menor de todos estos, y en ese caso, pues haríamos un swap consigo mismo, el 3 queda en la misma posición, y esta fue la primera pasada. En la segunda pasada, ¿qué sabemos? Que el 1 nos queda acá, el 3 nos queda acá, esta parte está ordenada y buscamos el menor de ahí para allá. Entre el 5, el 9 y el 7, el menor de nuevo es el 5, ya sabemos qué ocurre. El 9 y el 7 no cambian. En la tercera pasada, entonces el arreglo nos queda 1, 3, 5. Sabemos que el arreglo hasta acá está ordenado. Entonces nada más buscaremos de aquí en adelante. El 9 y el 7. Del 9 y el 7 el menor elemento es el 7. Se cambia con el 9. Y aquí ya habremos terminado. Porque en este momento, voy a dibujarlo acá. Ya sabemos que el arreglo está 1, 3, 5, 7, 9. Sabemos que hasta aquí está ordenado, pero también sabemos que el elemento que esté allá va a ser mayor y por lo tanto podemos concluir que todo el arreglo está ordenado. Bueno, entonces vamos a escribir el código para hacer esto. Y el código será el siguiente. Resulta siendo un código bastante sencillo. Y el concepto pues realmente es muy sencillo también. Entonces vamos a llamarlo Selection Sort. Así se llama este algoritmo en inglés. ¿Qué recibe el Selection Sort? Recibe un arreglo de enteros. Vamos a llamarlo AR, por ejemplo. Muy bien. Entonces, como vamos a utilizar en varias partes la longitud del arreglo, entonces vamos a tener una variable n que que va a ser la longitud del arreglo. Este de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a plantear el ciclo externo. El ciclo externo es el que nos va a permitir manejar, esto. Que vamos a parar en la primera posición, luego en la segunda posición hacia allá, luego en la tercera posición hacia allá, y así sucesivamente. Entonces, a esta primera variable vamos a llamarla i. Digamos i que arranca en 0, mientras que i sea menor que la longitud del arreglo, es n, le vamos a sumarle 1 a la i. Muy bien. Y siempre que estemos parados en una nueva posición, o sea, recordemos que en la primera pasada nos parábamos aquí, en la segunda pasada acá, en la tercera pasada acá, y así sucesivamente. Ese va a ser, vamos a asumir que es el menor elemento. Y vamos a buscar si de ahí hacia allá hay otro menor que ese, y en ese caso haríamos lo que llamamos un swap, ¿cierto? Entonces, aquí en nuestro código vamos a decir que el índice del menor elemento va a ser esa posición i. O sea, no nos interesa por el momento el valor, sino la posición. Ya vamos a ver por qué. Y vamos a plantear otro ciclo aquí adentro. No puede ser con la i, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la variable j. Bueno, aquí recuerden que íbamos no hasta la última posición, sino hasta la penúltima, porque decíamos que cuando lleguemos a la penúltima posición, ya sabemos que de ahí para allá ya está, que haya de ahí para allá es un elemento mayor, por lo menos, y por lo tanto ya podemos terminar. Por eso es el -1 de acá. Bueno, pero el otro ciclo interno, vamos a arrancar con una variable j, por ejemplo, que va a arrancar en la posición i
más 1. ¿Por qué en la I más 1? Porque recuerden que cuando estamos visitando el elemento I, este o este, siempre vamos a arrancar a buscar el mínimo de ahí hacia la derecha. O sea que arrancamos en la posición I más 1. Mientras que, ¿qué? Mientras que J sea menor que N, ¿cierto? Ahí sí vamos a preguntar hasta el último elemento del arreglo y vamos a sumarle 1 a esa variable J. ¿Qué hacemos? Preguntamos si el elemento que hay en la posición J, y recordemos que J entonces el que está barriendo desde esa posición y hacia allá, hacia la derecha, entonces ese elemento que hay en la posición J resulta que es menor que el arreglo en la posición que hasta el momento hemos encontrado, hemos denominado la menor. ¿En qué posición está? En min index. Fijémonos que min index arranca en la I. Aunque a medida que vamos recorriendo, puede que ese elemento que está en la posición I lo destronemos, o sea que encontremos uno que sea menor y guardaremos entonces esa posición min index. Ahí guardaremos entonces ese, esa posición del elemento J. O sea, cuando este ciclo de acá termina, este pedacito de acá termina, ¿qué sabemos? Que tenemos en min index, tenemos, cuando todo este ciclo for más bien termina, ¿qué sabemos? Tendremos en min index la posición del elemento menor partiendo de la posición I hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es como aquí que teníamos el 3 y el 1, los invertimos. ¿Eso cómo lo llamamos? Lo llamamos swap. Entonces vamos a hacer un swap, ahorita vamos a a crear ese código de nuestro arreglo y vamos a intercambiar la posición que se llama minIndex con la posición I. ¿Qué es swap? Vamos a ver esa función swap. Swap va a ser muy sencillo, es simplemente esto lo hemos hecho también en el pasado. Recibimos un arreglo, vamos a llamarlo nums, por ejemplo, para mostrar que no tiene que ser el mismo nombre de ahorita. Nums, la posición I y la posición J. ¿Qué hacemos? Decimos, vamos a crear una variable temporal para que no se nos pierda el valor de I o de J. A esa variable temporal llevamos lo que haya en nums en la posición I, luego a nums en la posición I llevamos lo que haya en nums en la posición J y finalmente a nums en la posición J llevamos el valor de temp, que lo guardamos allí para que no se nos perdiera. Recordemos que los arreglos se pasan por referencia, o sea, las modificaciones que hagamos aquí al arreglo nums las veremos reflejadas aquí arriba. Y ese realmente es todo el código de nuestro método que se llama selection sort. Vamos a llamarlo acá ordenar un arreglo de enteros. Vamos a probarlo. Compilamos, está bien. Vamos a probarlo. Y vamos a darle el arreglo. Teníamos ahorita como ejemplo, que era 9, 3, 5, 1, 7. Ah, pero esto no nos va a retornar nada. Entonces no sabremos si nos funciona o no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una variable, un método auxiliar 1. Y aquí vamos a aclarar un arreglo de enteros que va a tener los números que queremos. O sea, 9, 3, 5, 1 y 7. Y vamos a invocar selection sort
Vamos a pasarle nums y luego vamos a imprimir nums. O sea, vamos a hacer incluso hagamos un método aquí aparte que nos permita imprimir un arreglo. Que reciba un arreglo de enteros. Aquí diríamos entonces lo siguiente. Dejémoslo así. Eh, Listo. Entonces luego de que llamemos a nums, digámosle que nos imprimir arreglo y vamos a pasarle nums. Entonces lo imprimimos antes del ciclo y imprimámoslo después del ciclo para que veamos donde invocar el sort, a ver qué ocurre. Descompilamos y vamos a llamar el método auxiliar 1 y aquí tengo un error. No tengo que copiar la posición y si no, el elemento y el arreglo sea nums en la posición y vamos a ver si ahora sí nos funciona. Y sí, este es el arreglo original 93517 y aquí está el arreglo ya ordenado 135 7 y 9. En este momento hagamos lo siguiente. Mm, para que veamos como a grandes rasgos como el funcionamiento del código, voy a poner aquí en el código donde sería el swap, voy a poner, decirle a BlueJ que pare. Vamos a hacer debug para entender qué está ocurriendo. Vamos a llamar auxiliar 1 y aquí está qué está ocurriendo. Estamos en el primer swap. En arreglos que hay, vamos a ver. Está 9 3 5 1 y 7. Aquí está el arreglo original sin hacer ningún ordenamiento. Pero aquí cuando llegamos a este swap, paramos junto antes del swap. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a ver que hay min index 3. ¿Por qué? Porque la posición del menor elemento de aquí hacia la derecha es este de acá, posición 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a cambiar lo que hay en min index, que es el 1, con la posición i, que es cuál, es esta de acá. Entonces se hace el swap, digámosle que nos ejecute esta línea, y luego esa línea, si miramos el arreglo, miremos de nuevo el arreglo, y ya veremos que el 1 ya nos quedó en la primera posición, que era este 1 de acá, se hizo swap con el 9, fíjense, el 9 quedó acá, y el 3, el 5 y 7 quedan igual. Digámosle que continúe hasta el siguiente swap. Aquí ya está haciendo el swap del segundo elemento. Entonces ya estaríamos en la segunda iteración. Fíjense que la i, ¿cuánto vale? La i ya no vale 0, sino que vale 1. Estamos recorriendo el arreglo a partir de este punto de acá. Min index será la posición 1 porque de estos hacia allá el menor es el 1, o sea, es el mismo. Haríamos un swap consigo mismo. Hagámoslo. Y el arreglo, lo único que vemos es que el 1 quedó en la posición 0, el 3 quedó en la posición 1
y vamos para la tercer recorrido. En el tercer recorrido, que es este de acá, ya vamos a tener que, vamos a buscar a partir de la siguiente posición, que es la 0, 1, 2, ¿cierto? Digámosle continue. A ver, ¿dónde estamos? La I en este momento vale, bueno, digámosle continue, sí, muy bien. Estamos acá. Aquí en este momento la I vale 2, 0, 1, 2. Estamos aquí en el 5. De ahí para allá, también el menor elemento es el 2, o sea, queríamos un swap consigo mismo. El arreglo no cambia. Digámosle que continúe. Ya estaríamos con un índice en 4, sería la cuarta pasada, 0, 1, 2, 3, perdón. Y vale 3. Bueno, aquí ya terminamos, perdón. Pero bueno, ahí nos damos cuenta pues cómo es el funcionamiento del programa. Y ese sería el selection sort. Si lo que recibimos es un arreglo ordenado y nos dicen que busquemos dentro de ese arreglo ordenado, hay una búsqueda muy eficiente que podemos hacer que se llama binary search, búsqueda binaria. Consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos un arreglo muy, muy, muy grande. Un arreglo, por ejemplo, de 1.000.000 de posiciones. Y sabemos que, voy a cambiar de color, 1.000.000 de posiciones, muy grande, muy grande. Pero sabemos que ese arreglo está ordenado. Vamos, que son las cédulas de todas las personas que habitan en la ciudad de Medellín. Sería un arreglo de, no sé, 2.500.000, 3.000.000 de entradas, un arreglo muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que me dicen que busque la cédula, por decir algo, la cédula, o que haya una cédula que sea 345.679, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Sabemos que este está ordenado. O sea que por aquí la cédula más pequeñita, supongamos que era la cédula 100, y la cédula más grande, sea la, por decir algo, la cédula 5 millones. Bueno, nos piden que busquemos las 345.679. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos y nos paramos en toda la mitad del arreglo y decimos, oiga, ahí de casualidad, está 345.000.000 de qué estamos buscando. Supongamos que no sea así. Y supongamos que encontramos, lo voy a borrar, supongamos que ese no es el caso, sino que aquí encontramos, por decir algo, la cédula 400.000. 400.000. Como sabemos que el arreglo está ordenado, entonces fíjense que podemos descartar de inmediato, descartar, o sea, ya podemos no tener que considerar toda esta parte de acá, porque la mitad encontramos un elemento que es mayor que este. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Ya descartamos toda esta mitad, descartamos también este elemento y empezamos a buscar solamente en esta parte de acá. O sea, lo que estaba como left, llamémoslo así, o sea, parte izquierda del arreglo donde estamos buscando, se mantiene, pero el right, que inicialmente estaba acá, porque inicialmente estábamos buscando desde left hasta right, desde aquí hasta acá, el right ya cambia y ya pasa a ser este elemento que está acá. No sabemos cuál es, pero este pasa a ser el nuevo right. Si por el contrario, voy a dibujar de nuevo aquí nuestro arreglo que arranca con la cédula 100,
termina con la cédula 5 millones. Vamos de nuevo que estamos buscando la 345, 679. Pero resulta que en la mitad encontramos fue la cédula 200.000. En ese caso, ¿qué haríamos? Como 200.000, que es lo que habría estado en toda la mitad, es menor, podríamos descartar toda esta parte de acá, este elemento también, y el right, o sea, el lado derecho del arreglo donde estamos buscando se mantiene, pero el left que había iniciado acá ya no pasa a estar acá, sino que pasa a estar es acá. Y buscamos desde aquí en adelante. Y así vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que pase una de dos cosas. Fijémonos, cuando no vamos encontrando, esas dos cosas que pueden ocurrir son las siguientes. Voy a agregar aquí otra diapositiva. Está en itálica porque está en inglés. Pueden pasar dos cosas. Primero, vamos que estamos buscando, de nuevo que estamos buscando la célula 345, 679. Entonces, recordemos que primero la buscamos en toda la mitad. Supongamos que no la encontramos, entonces seguimos buscando en este pedacito de acá. Tomamos la mitad de ese pedacito. Ya sería, mitad es esta. Supongamos que no está de nuevo. Encontramos un elemento más grande. Como encontramos un elemento más grande, descartamos todo esto y vamos a buscar ahora solamente en este pedacito. Supongamos que buscamos acá y bingo, la encontramos. Entonces es una primera cosa que puede ocurrir. Lo encontramos. Entonces decimos, hombre, excelente. Si le encontramos y devolvemos, por ejemplo, no sé, la posición donde está ese elemento, ¿cierto? Bueno, pero lo otro que puede ocurrir es lo siguiente. Fíjense que si no vamos encontrando, si vamos encontrando que el elemento que estamos buscando es mayor que lo que estaba en la mitad, ese el left se va corriendo a la derecha. Por el contrario, si encontramos que lo que hay en esa mitad de ese pedacito que estamos buscando es mayor que el elemento que estamos buscando, el right, aquí el right estaba acá, y se va a correr hacia la izquierda. Entonces, a medida que vamos avanzando en la búsqueda, lo represento de esta manera porque si teníamos un arreglo de 1 millón de posiciones, luego de la primera búsqueda podemos descartar la mitad, o sea que quedamos con 500.000. En ese 500.000, después de hacer la búsqueda, podemos descartar la otra mitad, que son 250.000, y quedamos con 250.000, y así sucesivamente. Fíjense que vamos quedando cada vez con más o menos con la mitad, poquitico menos, la mitad menos uno de los elementos que teníamos en ese arreglo. Entonces vamos avanzando así hasta hacer la búsqueda cada vez más, en un arreglo cada vez más pequeño. Pero entonces pueden pasar dos cosas. Primero, que lo encontramos, como decíamos. Pero lo otro que puede pasar es lo siguiente. Si vamos reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo la búsqueda, a medida que lo hacemos, fijémonos que los left van creciendo hacia la derecha, mientras que los right van disminuyendo hacia la izquierda. En última instancia, si el elemento que estamos buscando no está, lo que va a ocurrir es que el left que va a crecer, los left que van pasando hacia allá y los right que van pasando hacia acá, se van a encontrar y se van a cruzar. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, hagámoslo ya. Entonces me voy a
Voy a agregar una diapositiva. Y vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que el elemento que recibimos, que recordemos que está ordenado, es el siguiente. Supongamos que recibimos los siguientes elementos. El 10, el 20, el 35 y el 38. Y supongamos que nos dicen que busquemos si está el elemento 15, por decir algo. Trabajamos con la expresión 0, 1, 2 y 3. Left arranca en 0, right arranca en 3. Entonces, la mitad será 0 más 3, 3 sobre 2 da 1,5. Retomamos la parte entera y entonces unimos como mitad el 1. Estamos buscando el elemento 15. Estamos buscando el 15. Entonces, como lo que encontramos es mayor, entonces fíjense que el right lo pasamos a que apunte acá, ¿cierto? Entonces, ambos están en 0. 0 más 0, 0 sobre 2 da 0. Y vamos a preguntar en la posición 0 si es igual a lo que estamos buscando. El 10 es igual a lo que estamos buscando. No es así. Y entonces, como el 10 es menor que lo que estamos buscando, cuando es menor, recuerden que lo que hacemos es que descartamos la parte izquierda y el left pasa a ser el elemento que estábamos buscando más 1. O sea, el left se pasa por encima del right, por así decirlo, y el left nos queda apuntando acá. Entonces, fíjense que right nos quedó apuntando a la posición 0 y left nos quedó apuntando a la posición 1. O sea, como decíamos ahorita, el left se cruzó hacia allá, el right se cruzó hacia acá, e incluso se cruzaron el uno con el otro. Y ahí sabríamos que ya podemos terminar porque el elemento que estamos buscando no está. Bueno, entonces vamos a construir el código para esto. Vamos a llamarlo binary search. Int, vamos a retornar un entero porque vamos a retornar la posición donde está el elemento, o -1 si no está. Binary search. ¿Qué recibimos? Como parámetros recibimos el arreglo de enteros y el que estamos buscando vamos a llamarlo target. Muy bien. Entonces, para comenzar, left va a estar en 0 y right va a ser la longitud del arreglo -1. ¿Cierto? La última posición vale el arreglo. Entonces vamos a hacer la búsqueda mientras que left sea menor o igual que right. O sea, mientras no se crucen, lo que veíamos ahorita en el ejemplo. Y vamos a decir que la mitad va a ser igual a left más right sobre 2. Les decimos lo siguiente. Si lo que hay en ese arreglo en la posición de la mitad es igual a target, bingo, acabamos de encontrar lo que estábamos buscando, retornamos esa posición que estamos visitando, que es mid. De lo contrario, si
lo que contamos en el arreglo, esa posición mid es menor que el target que estamos buscando. Entonces podemos descartar toda la parte izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que el nuevo left va a ser la posición mid más 1. De lo contrario, o sea, querría decir que ese arreglo, la posición mid que estamos visitando, es mayor que el target. En ese caso, descartamos toda la parte derecha. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo descartamos eso? Decimos que la posición right va a ser la posición del medio menos 1. Y esto es todo. Si llegamos al final del ciclo while, quiere decir que el left y el right se cruzaron. Por lo tanto, podemos retornar menos 1 porque sabemos que el elemento no está. Lo compilamos. Vamos a invocar binary search con el arreglo que dijimos, el ejemplo, que era, ¿cuál era? Bueno, 10, 20, 35 y 38. 10, 20, 35 y 38. Y vamos a decirle que nos busque, primero busquemos lo que no esté. Por ejemplo, 15. Nos dice no está. Para ver qué ocurre, vamos a hacerle acá vamos a hacer un debug. Tenemos este que está corriendo. Y invoquemos binary search. El arreglo que dijimos era 10, 20, 35 y 38. Y vamos a buscar el 15. Miremos qué ocurre. Aquí está ejecutando el programa. El arreglo es 10, 20, 35 y 38. Digamos que ejecuta la instrucción. Vamos a la mitad. La mitad entre left y right, 0 más 3 da 3, sobre 2 da 1,5, entonces mides 1. Que en la posición 1 del arreglo es el 20. El 20 no es lo que estamos buscando, sino que es mayor. Como el 20 es mayor, entonces ¿qué ocurre? No es el target. Vamos a ver si lo que estamos buscando es menor que el target. No es el caso. Entonces venimos acá y decimos que right es el mid menos 1. O sea, en este momento, fijémonos, tanto el left como el right están apuntando a la posición 0. O sea, llegamos acá, la posición 0 del arreglo. Bueno, continuamos y decimos left es menor o igual que right, son iguales en este caso, las dos son 0, por lo tanto entramos al ciclo. Decimos que mides left más right sobre 2 nos va a dar 0, ¿cierto? Y preguntamos si mid es igual a lo que estamos buscando. Al arreglo la posición mid, que es 10, no es igual a lo que estamos buscando, que es 15. Por lo tanto, seguimos, preguntamos si arreglo la posición mid es menor que target, y no es el caso. Perdón, si es el caso, porque arreglo sub mid es 10, sí, 10, que sí es menor. Entonces, ¿qué pasa? Left le sumamos, left, vamos a ver que es mid más 1 para descartar toda la parte izquierda del arreglo, supuestamente. Entonces, fíjense qué ocurre. En este momento, left nos queda en 1, o sea que el left se le pasó al right. Se nos cruzaron los dos. Entonces, cuando vengamos acá al ciclo while, no vamos a entrar. Ya sabemos que el elemento no está y por lo tanto retornamos menos 1. Ejecutémoslo con uno que sí esté. Vamos a una búsqueda binaria. Nuevo 10, 20, 35 y 38. Voy a buscar el 35. Después de este, estamos buscando entre el 2 y el 3. Vemos que el 35 está en la posición 2. 2 más 3 mid nos da 2. Preguntamos si lo que estamos buscando, el target, está en la posición 2. Si está, y simplemente retornamos que sí está en la posición 2. Muy bien. Fíjense que, como decíamos, en cada iteración que hacemos, descartamos la mitad más 1 de elementos del arreglo, de modo que la longitud del arreglo, aunque empiece muy grande, rápidamente va a bajar y va a reducir hasta que encontremos el arreglo
o que se nos crucen el left y el right y no lo encontremos. Muy bien, los invito a que entren este código, jueguen con él, cambien, por ejemplo, la búsqueda completa que estamos buscando el menor para que encuentre el mayor. En búsqueda parcial trabajen, por ejemplo, con caracteres dentro de un string. En selection sort, hagan, por ejemplo, una modificación para buscar un carácter dentro de un arreglo de caracteres. Y en binary search podrían implementar lo mismo con strings, por ejemplo, para buscar un string dentro de un arreglo de strings bien grande que ustedes reciban como parámetro. De tal forma que ustedes se apropien de este código. Bueno, espero que haya sido una presentación interesante y que les sea de mucha utilidad.